Masejet Baba Batra Daf Chav Gimel Amud Aleph 23a, 11 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah: Marhikim et hashovach minair 50 amah, velo yaseh adam shovach betoch shelo, ela im ken yesh lo 50 amah lechol ruach. Rabbi Yehuda Omer, bet arbaat korin, melo sheker hayona. Veim lekacho, afilu betrova, hareu bechezkato. La Mishnah nos dice lo siguiente: una persona que quiere construir un palomar, ¿sí?, cerca a la ciudad, lo más cercano a la ciudad. Dice la Mishnah, no puede hacerlo muy cerca a menos que deje una medida de 50 amot de la frontera de la ciudad. ¿Por qué? Porque si es menos de eso, sospechamos que la paloma vuele hacia la ciudad y coma las semillas de los habitantes, de los ciudadanos, ¿sí? Y es robar. Similarmente, una persona que quiere hacer un palomar no cerca a la ciudad, sino en el campo de él, lejos de la ciudad, también en ese caso tiene que cuidarse, aunque lo hace dentro de su campo y es lejos de la ciudad, pero tiene que cuidarse que esté a una medida de 50 amot de los campos de los vecinos. ¿Para qué? Para que las palomas no coman los granos de los campos de los vecinos. Así opina Tanakama. Sin embargo, viene Rabbi Yehuda, discute y dice, no es suficiente 50 amot de distancia. Tiene que alejarlo un área de Bet Arbaat Korin. ¿Sí? Bet Arbaat Korin, que son 75,000 amot cuadradas, que son 273 por 273. O sea, básicamente hay que alejar el palomar de los campos o de la ciudad 273 amot. ¿Sí? Que eso es básicamente, ¿por qué 273? Porque eso es la distancia de un vuelo no interrumpido de una paloma. Culmina la Mishnah diciendo, todo esto es, todo lo que dijimos hasta ahorita es cuando la persona quiere venir y construir un nuevo palomar. Pero ¿qué pasa si ahorita una persona compra un campo de su compañero y al comprar el campo de su compañero, por decir Rubén compra un campo de Shimón, y al comprarlo ya hay un palomar adentro? En ese caso, dice la Mishnah, aunque no tiene una distancia tan grande, ni de 50 ni de 273 de los campos de los vecinos, sino nada más tiene que 10 amot, 10.2 amot, que es un betrova, que son 104 amot cuadradas, que es 10 por 10 por 2 por 10 por 2. O sea, 10 amot cuadradas de distancia es suficiente, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ya que Reubén compró el campo de Shimón con un palomar, hay una hazaká, ¿sí? Hay una hazaká, ya Shimón estableció un derecho que tiene permitido usar ese palomar. Seguramente lo tenía de manera permitida, como vamos a ver en la Guimara, ¿sí? Y por lo tanto, ya que hay hazaká, Reubén, que compra el campo, puede mantenerse con el campo y con el palomar, a pesar que la distancia es mucho menor. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente: Hamishim amah vetulo urminhu en porsim nishbim leyonim ela im ken haya rachok min hayishuv sheloshim bris amar Abaye meishat shaite tuva uchlesayu b'hamishim amtam aliyah umeishat sheloshim bris vetulo ve'atanu beyishuv afilu 100,000 lo yifros. Rabbi Yosef amar beyishuv keramim, Rava amar beyishuv shovachin ותי פוקלה משום שובחים גופיו, יבייתמה דידה, ויבייתמה דה כנעני, ויבייתמה דה הפקר. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. En la Mishnah, al principio de la Mishnah, según Tanakama, vimos que la distancia necesaria que uno debe alejar su palomar, ya sea cuando lo quiere hacer cerca de la ciudad, o ya sea cuando lo está haciendo en los campos, es 50 amot de la ciudad o 50 amot de los campos de los vecinos. ¿Por qué 50 amot? Aparentemente es porque Tanakama opina que la distancia que la paloma puede volar es únicamente 50 amot, y por eso si lo aleja 50 amot, ya no sospechamos que vaya a comer las semillas en la ciudad o los granos en los campos. Dice, no, pero no me cuadra, porque hay otra Mishnah, así vimos en nuestra Mishnah, ¿sí? Pero eso no me cuadra, porque hay otra Mishnah, Masejet Bava Kama, página 79, que nos dice que si una persona quiere colocar unas trampas, ¿sí?, afuera de la ciudad para atrapar a palomas, es importante que lo aleje, no puede hacerlo tan cerca de la ciudad, tiene que alejarlo de la ciudad, ¿cuánto? 30 ris. Si lo traducimos a amot, es equivalente a 8,000 amot, 4 milim, que son 8,000 amot. ¿Por qué aparentemente? ¿Por qué tiene que alejarlo tanto? Porque sospechamos que las palomas de la ciudad, que pertenecen a los habitantes, puedan volar hasta toda esa medida. Y por lo tanto,
no puede colocar las trampas dentro de esa medida porque puede atrapar palomas particulares para no robar. Entonces vemos que ¿cuánto puede la paloma volar? No 50 amot, sino 8000 amot, mucho más. Responde Abaye, no, definitivamente, en verdad la paloma puede volar 8000 amot, como vemos en la Mishnah Masejet Baba Kama. Pero cuando empieza el vuelo la paloma, empieza a picar y a comer, ¿sí? Dentro de los 50 amot nada más. ¿Por qué? Porque cuando ya come entre los 50 amot, ya es suficiente para llenar su estómago y ya no come más. Entonces, por eso nuestra Mishnah, que la sospecha es que venga y coma, vaya y coma semillas o granos, después de 50 amot ya comió suficiente, ya no va a comer más, ¿sí? Y la Mishnah Masejet Baba Kama, que nos habla de lo que puede volar, hasta dónde puedes colocar la trampa, porque llegan volando, eso es ¿qué? 8000 amot, eso es más. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando ahorita sobre la Mishnah Masejet Baba Kama. Pregunta la Gemara, o sea, me acabas de decir que una paloma puede volar ¿cuánto? No 50 amot, sino ¿hasta cuánto? 8000 amot, 30 ris, que son equivalentes a 4 melín, que son equivalentes a 8000 amot. O sea, pero esto no me cuadra tampoco. Porque hay una baraitá que nos dice que en un área poblada no puedes colocar, cuando hay un área poblada, no puedes colocar la trampa cerca a ella, a menos que tengas una longitud, una medida lejos de 100 milín, que son 200.000 amot, ¿sí? No 30 risin, que son 4 milín, que son 8000 amot, sino 100 milín, que son equivalentes a 200.000 amot. ¿Significa por qué? Porque aparentemente la paloma puede volar mucho más todavía. Responde la Gemara dos respuestas. Rabbi Yosef dice, no, esta baraita está hablando en un área poblada de viñedos. Y como hay viñedos, ahí puede hacer muchas escalas y puede volar mucho más. Segunda respuesta, Rabba dice, no estamos hablando de un área poblada de palomares. Eso le da mucho más fuerza para seguir volando mucho más, porque puede hacer esas paradas en la mitad. Pero cuando no hay área poblada de viñedos o área poblada de palomares, ahí puede volar únicamente hasta 30 ris, que son 4 milín, que son 8000 amot. Pero si hay, según Rabbi Yosef, área poblada de viñedos, según Rabba, área poblada de palomares, puede volar 100 milín, que son 200.000 amot, mucho más. Así responde la Gemara. Bien, la Gemara le pregunta sobre la segunda explicación, sobre Rabba, que dice que la varita está hablando en un caso que está área poblada de palomares, muy bien, de palomares. Nos dice que en ese caso tiene que alejar la trampa de la ciudad, ¿cuánto? 100 milín, 200.000 amot, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede volar. Dice un segundo. Pero si tienes la ciudad, tú me dices que tienes que alejarlo 100 milín, 200.000 amot. ¿Pero por qué? Porque hay muchos palomares entre la ciudad y ese lugar. Dice la razón, si hay muchos palomares y por eso tienes que alejarlo tanto, pues ¿por qué tu problema es por las palomas de la ciudad? Debería ser problema por las palomas de los palomares mismos que hay entre el camino. O sea, de la Mishnah Mash, de la Baraita Mashma, tienes que alejarlo 100 milín, que son 200.000 amot, de la ciudad. O sea, que tu problema es nada más las palomas de la ciudad. Pero según Rabba, que la explicación es porque hay muchos palomares en la mitad, deberías tener problema con los palomas de los palomares que hay en el camino. Así pregunta la Gemara, responde la Gemara 3 respuestas. Primera respuesta es que por los palomares del camino no hay problema porque son de él. Entonces no hay problema por eso. Segunda respuesta es que son de un gentil, de un kenanita, ¿sí? De un idólatra. Y a pesar, importante aclarar, a pesar que está prohibido robarle a un kenanita, como está escrito en Masejet Baba Kama, Kufiyud Gimel Amud Bet, 113b, pero aquí no habría prohibición porque de por sí el Gesel de Palomar no es un Gesel Mipnei Darkei Shalom, no es un Gesel fuerte, como está escrito en Masejet Baba Metzia, ¿sí? Como vimos en Masejet Baba Metzia, Daf Kuf Bet Amud Alef. Entonces, por lo tanto, cuando esa cum va a estar permitido. Tercera respuesta es que los palomares que hay en el camino son de Efker, no le pertenecen a nadie. Entonces, por eso no hay problema de que entonces todo el problema que uno tiene que pensar y considerar es únicamente las palomas de la ciudad. Muy bien, Rapota, y seguimos. Rabbi Yehuda Omer, Bet Arbaat Korim Vejule. Amar Papa Vitem Razevit Zotomeret, Toanim le Lokeach ve Toanim le Yoresh. Yoresh Tanina Haba Mishum Yerusha no Tzarich Ta'ana. Lokeach Itzricha le. Lokeach Nami Tanina. לקח צרו בזיזין וזוטראות. הרי זו בחזקתה צריכה. דייש מינן התנגה ברשות הרבים. דאמור כונס לתוך שלו הוא, אינם יכול לאכול לבין רשות הרבים גבה. אבל הכה לא, ויש מינן הכה, וכיוון דיחיד הוא, אימה פיוס פייסה, אינם יכול להכיל גבה. אבל רבים, מן פייס ומן שביק, אימה לא צריכה. Al final de la Mishnah que mencionamos, que todo lo que mencionamos, medida 273 amot, que hay que alejar el palomar de los vecinos o de la ciudad, o según Tanakama, 50 amot,
es únicamente cuando uno va a construir un palomar. Pero si una viene y compra, por decir, Rubén viene y compra un campo de Shimón y dentro del campo ya tiene un palomar, ahí decimos que ¿qué? Que puede usar el palomar, aunque el palomar al campo de los vecinos hay únicamente ¿qué? 10.2 amot, una medida muy chiquita. ¿Por qué? Porque el hecho que lo compró, que así Shimón lo tenía, pues ya estableció una hazaká, un derecho de uso permitido con ese palomar así. Por lo tanto, Reuben cuando lo compra, puede seguir usando el palomar sin problema. ¿Sí? Así vimos en la Mishnah. Viene Rav Papá, y hay unos que dicen que Rav Zevid, y dicen y deducen de la Mishnah lo siguiente. De la Mishnah podemos aprender que Toanim para el Lokeach o para el Yoresh. Que el Bedín argumenta a favor del comprador, o sea, en este caso que Reuben compró de Shimón, a favor de Reuben, o a favor del heredero, ¿sí? Que es un caso simétrico paralelo. El que da la herencia es el que falleció, que es como el vendedor, y el heredero es el comprador, ¿sí? Dice Rapapá y unos que dicen que Razavid, que podemos deducir en nuestra Mishnah, que el Bedín argumenta a favor del comprador o a favor del heredero. Y explico un poquito qué está pasando acá. En Carcaot, ¿sí? En tierras, uno tiene que establecer un derecho. Cuando una persona usa una tierra por 3 años, si no era de él, usa una tierra por 3 años y nadie le reclamó por el uso. Reuben es una tierra por 3 años, ¿sí? Digamos Shimón, para hacerlo después, para el caso. Shimón usó una tierra por 3 años, ¿sí? Y nadie le reclamó por su uso, ¿sí? Tiene hazaká, estableció un derecho. ¿Y ahorita a quién le pertenece esto? A Shimón le pertenece a él. ¿Por qué? Porque lo usó 3 años. Y nadie estableció, estableció un derecho para usar, para que esa tierra sea de él. Sin embargo, no es suficiente que lo usó 3 años y nadie le reclamó algo. Es necesario que aparte de esos 3 años haya una ta'ana, un argumento lógico a favor de él. O sea, básicamente que él diga, Shimón diga, sí, lo usé, nadie me reclamó. ¿Y por qué? Porque lo compré, por ejemplo. ¿Sí? O sea, que dé el argumento por qué nadie le reclamó y por qué tenía el derecho de usarlo. Tiene que decir un argumento. Así es. Pero si no dice un argumento, aunque lo usó 3 años, no sirve. O sea que se necesita una ta'ana. Ahorita, ¿qué pasa en nuestra Mishnah? ¿Sí? Estamos hablando de Reuben que le compró la tierra a Shimón. Y sabemos que Shimón usó el palomar que había allá adentro por 3 años. Pero nunca dijo, no tenemos a Shimón aquí enfrente ahorita para que él diga, sí, lo usé por 3 años, nadie me reclamó y yo negocié con los vecinos para que me dejen tener el palomar. Yo compré el derecho, yo pagué por eso, yo lo compré. No dice eso, Shimón no está aquí. O sea, ¿cómo nosotros, y aún así decimos en la Mishnah que qué? Aún así decimos en la Mishnah que le damos al comprador porque seguramente había una hazaká y se lo damos. Dice, pero no hay una ta'ana. Aunque Shimón no dice una ta'ana, dice la Gemara, vemos aquí que el Bedín argumenta a favor del comprador que probablemente Shimón lo hizo de manera permitida. Compró el derecho, habló con los vecinos, recibió permiso, etc. Y similarmente pasaría en el caso de una persona que murió, que tenía un palomar en el campo y ahorita murió, ahorita tiene el heredero. Y sabíamos que lo usó, había hazaká de 3 años, lo que sea, pero no está diciendo que lo hizo de manera permitida. Bedín también, ¿qué? Taninan. El Bedín argumenta a favor de el comprador o del heredero. O sea, no el que hizo la hazaká, sino el segundo. No el que hizo la hazaká, que es el Shimón, el vendedor, o en el segundo caso el que murió, ¿sí? Sino el que recibió de él, el comprador o el heredero. Así vemos en nuestra Mishnah. Viene la Gemara y pregunta, un segundo, pero esto está de más, porque el heredero, ya lo aprendemos en la Mishnah, más adelante en Daf Mem Alef Amud Alef 41a. Está escrito que un heredero, que viene y dice, mira, esta es mía porque mi papá lo usó por 3 años. ¿Sí? Entonces dice, no necesita Tana, Meforash dice la Mishnah. No necesita, la Mishnah en Daf Mem Alef, no necesita argumentar el hecho que su papá lo usó por 3 años, el heredero se lo puede quedar. A pesar que no está diciendo, lo usó por 3 años porque lo compró, porque tenía permitido. No está diciendo ese argumento. Aún así se lo puede quedar, ¿por qué? Porque el Bedín hace tanina. Ya lo vemos en la Mishnah más adelante. Sí, vemos respecto a Yoresh, respecto al heredero, pero no vemos respecto a lo que haga un comprador. Por eso necesitamos la Mishnah para decirnos que también aplica respecto a un comprador, que el Bedín hace tanina, argumentan a favor del comprador.
También respecto a un comprador, eso lo podemos aprender del Mishnah más adelante en Daf Samech 60a. Está escrito respecto a una persona que compra un patio de su compañero comprador. Y él compra un patio y hay una casa ahí, sí, por decir. Entonces vamos a decir, Shimón tenía una casa en un patio y Reubén compra esa casa. Y se extiende hacia el dominio público unas vigas de esa casa o unos balcones sobre el dominio público, ¿sí? ¿Lo puede usar el comprador Reubén o no puede usarlo? Puede usar, decimos, seguramente tiene Hazaká Shimón. Pero un segundo, sabemos que él usó Shimón, que lo usó por 3 años, pero no está diciendo que argumento. Mashma que también en comprador, decimos acá, decimos Taninan. Entonces, ¿para qué necesitamos nuestra Mishnah? Si es por heredero, lo aprendemos de la Mishnah en Mem Aleph. Y si es por comprador, también lo aprendemos de la Mishnah en Daf Samech. Entonces, nuestra Mishnah está extra. Esta parte, dice, no, necesitamos decir nuestra Mishnah. ¿Respecto a qué? Respecto a comprador. ¿Y por qué no es suficiente la Mishnah en Daf Samech? Ahí también está escrito respecto a comprador, te voy a explicar por qué. Porque si hubiésemos dicho nada más la Mishnah en Daf Samech, ahí está hablando cuando, sí, una persona le compró al otro, y el problema, la Hazaká aquí es de los demás. Está las vigas saliendo, el balcón saliendo hacia Reshut Rabim, de dominio público, muchas personas. En ese caso, ¿sí? Probablemente Shimón, que tenía originalmente el vendedor de la casa, seguro no hizo en contra 1000 personas. Porque ¿cómo se va a meter a fuerza en contra de 1000 personas? Lo acaban a él. Entonces seguro si lo hizo es por una o dos razones. O porque en verdad ese lugar no era Reshut Rabim, sino era área privada que después se abrió y se convirtió en Reshut Rabim. Entonces tiene todo el derecho. O que habló con todos los que pasan ahí y todos le permitieron. ¿Por qué? Porque no va a ir en contra de todas las personas que viven allá, todos los que pasan por la calle, ¿sí? Entonces seguro, probablemente, no seguro, o sea, la lógica nos da un 99% que seguro Shimón, a pesar que no está haciendo un argumento porque no está aquí, pero seguro lo hizo de manera permitida. Entonces por eso ahí Betin dice Taninan. Pero en el caso nuestro, de nuestra Mishnah, que es que de un palomar que nada más está dañando a quién, que compró un campo que tiene un palomar que está dañando nada más a un vecino, uno con uno, pues puede ser ahí que ¿qué? Puede ser ahí, ¿quién te dijo? Puede ser que el Shimón que tenía el palomar dentro de su campo, el vendedor, lo hizo sin permiso de los vecinos. Nunca, entonces no sirve esa Hazaká, porque es contra uno nada más. Por otro lado, si te dices nada más el caso nuestro, en el campo del palomar, hubiese dicho que nada más ahí, porque ya que es con uno, ahí podemos decir que seguramente le pidió permiso y se lo dio. O se lo compró, le pagó, se lo regaló, le dio el permiso sin problema, o se lo perdonó, ¿sí? Pero en el Reshut Rabim, que son muchas personas, ¿cómo tú vas a decir de que Shimón, antes de vender el patio, habló con todo el mundo? ¿Sí? ¿Con quién? ¿A quién le pagó? ¿A quién le pidió? Son muchas personas que pasan por ahí. Entonces, por eso nos enseña la Mishnah, por eso necesitamos los dos lugares para enseñar, ya sea que es con uno, ya sea que es con muchos, decimos que Shimón estableció el derecho y a pesar que no tiene una tana, Shimón, porque no está aquí, cuando el comprador lo compra, o el heredero, como vimos en la Mishnah, en Daf Mem Aleph, le hacemos tanino el argumento a favor para que se pueda mantener con esa Hazaká. Seguimos. Hareu bejezkatov be'amar Rav Nachman amar Rabba bar Avua en Hazaká le nezakim, Rav Mari amar bekutra, Rav Zevid amar bebet hakise. Siguiendo la idea que mencionamos antes, mencionamos que cuando Reubén le compró a Shimón un campo que adentro tenía un palomar, ahí decimos que hay Hazaká, como explicamos, porque junto con eso el Betín hace taninan a favor del comprador, ¿sí? Todo esto a favor del comprador, ¿sí? De Reubén. Y por eso Reubén puede seguir usando el campo con el palomar, a pesar que tiene una medida mucho menor de 10 amot, 10.2, ¿sí? Del resto del campo de los vecinos. ¿Por qué por Hazaká? Hazaká junto con Tanina. Me pregunto, pero no me cuadra, porque Rav Nachman dice no me Rabba bar Avua, que Hazaká, siempre decimos Hazaká en todo, pero no cuando causa daños. Si aquí, a través de decirle Hazaká, decimos tienes permitido mantener el palomar dentro del campo que tiene una distancia de 10 amot y va a causar daño a los vecinos que va a comer los granos. ¿Por qué aquí se aplica Hazaká? Dice la hermana, no. Dice Ramar, y todo lo que dijo Rav Nachman en nombre de Rabba bar Avua, que no decimos Hazaká cuando causa daños, es únicamente cuando es un daño muy grave. Por ejemplo, cuando hay humo, que daña literal, mucho humo. O Rav Zevid dice, cuando es cuando una persona hace un baño en la tierra de alguien o algo así, ¿sí? Que es una fosa séptica, ¿sí? Una fosa séptica, eso es un daño porque queda oliendo muy grave, muy mal. Pero aquí, que el daño, ¿cuál es el daño? Que la paloma vuele y come unos granitos, no es tan grave, ahí se aplica Hazaká, porque también el daño que puede causar no es un daño tan contundente. Y repito, y todo lo que dijo Rav Nachman en nombre de Rabba bar Avua, que no decimos Hazaká cuando causa daños, cuando causa daños serios y grandes. Seguimos, Rabotai.
Dice la Mishnah, ניפול, הנמצא בתוך 50 אמה, הרי הוא של בעל השובח. חוץ מ50 אמה, הרי הוא של מוצאו. נמצא משני שובחות, קרוב לזה שלו וקרוב לזה שלו. מחצה על מחצה שניהם יחלוקו. La Mishnah nos trae 3 casos, ¿sí? Respecto también a un palomar. Pero fíjense bien. Nipul, ¿qué es un nipul? Un pichón. Un pichón. Un pichón, dice la Mishnah en el primer caso, que se encuentra dentro de los 50 amot de un palomar y alguien lo encontró. Alguien encuentra un pichón y dentro de 50 amot de ese pichón que encontró esta persona hay un palomar. Dice la Mishnah en el primer caso, en este primer caso, no puede el que encontró el pichón llevárselo, porque si está dentro de 50 amot, probablemente pertenece a ese palomar. Sin embargo, si encontró el pichón y hay un palomar, pero está más lejos de 50 amot o más, ¿sí? Ahí decimos que ¿qué? Ahí decimos que le pertenece, el que lo encontró se lo puede quedar y no pertenece a ese palomar, a pesar que es el más cerca de la zona. El hecho que está fuera de 50 amot no pertenece. El segundo caso. Tercer caso, ¿qué pasa si una persona encuentra un pichón, Rubén encuentra un pichón, entre 2 palomares? Y Rashi aquí explica, no cuadra con la Gemara más adelante, pero vamos a ver lo que dice Rashi aquí, que lo encontró entre 2 palomares y, dice Rashi, la distancia que hay del pichón hacia cada palomar, hacia el primer palomar del lado derecho y segundo palomar del lado izquierdo, es menos de 50 amot. En este caso, este pichón el que lo encontró definitivamente no se lo puede quedar. ¿Y a quién le pertenece? ¿A qué palomar? Al más cerca, al que esté más cerca. No obstante, el pichón está dentro de 50 amot de los 2, pero ¿cuál está más cerca? A ese palomar pertenece. Y si está justo en la mitad, ¿sí? Si está justo en la mitad entre los 2 palomares, este es el tercer caso, ahí la halajá va a cambiar y va a pertenecer ¿a quién? No al que lo encontró, definitivamente que lo encontró no, pero a los 2 palomares se vende y se divide el dinero. Entonces tenemos 3 casos, repito. El primer caso es cuando una persona, Rubén, encuentra un pichón dentro de una distancia menor de 50 amot de un palomar, no se lo puede quedar a Rubén, sino se lo tiene que dar al palomar ese. Si lo encontró a las más lejos de 50 amot, ahí Rubén se lo puede quedar. ¿Sí? Este segundo caso. Tercer caso, cuando lo encontró entre 2 palomares, ¿sí? Y aumenta Rashi que no hay 50 amot hacia cada palomar del pichón, ahí le pertenece al que esté más cerca físicamente. ¿Sí? Si está uno 10 amot y el otro 20, o el otro 40, se da el de 10, al que está más cerca. Y si está justo en la mitad, se divide. Esos son los 3 casos de la Mishnah. El tercer caso, depende. ¿Sí? El tercer caso, como vimos, depende. Al que está más cerca, y si está en la mitad, se divide. Muy bien. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Amar Rabbi Hanina, Rob de Karov, Olhim Achar Rob. Veafalgav de Ruba de Oraitá, Bekurba de Oraitá, Afilo Aji Ruba Adif. Viene Rabbi Hanina y nos dice lo siguiente, Rabota, escuchen bien esto. Cuando tenemos dudas sobre algo, ¿de dónde viene? Y tenemos un conflicto entre los principios de, por un lado, mayoría y por otro lado, cercanía, proximidad. Vamos según el principio de Rov, mayoría. Y a pesar que mayoría es de Oraitá, el principio de mayoría es de Oraitá, y el principio de cercanía es de Oraitá, ambos son de Oraitá, pero aún así el principio de mayoría es más contundente, más fuerte. Ambos son de Oraitá. Rov se aprende de Jarer Rabbim Leatot, y cercanía se aprende de Gla Arufá. No vamos a entrar en detalles, pero bueno. Así es Rab Hainá. Tenemos duda de algo de dónde llegó, y tenemos un conflicto que dictaminar según los principios. Si es el principio de mayoría, dictaminamos algo, y si es principio de proximidad, cercanía, otra cosa. ¿Según qué principio vamos? Rov, mayoría, porque es más fuerte. Así dice ¿quién? Rabbi Hanina. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Mati Rabbi Zerá, veayaira kerová el halal, veafalgav deika hariti, de nefishamina, vedeleika, veleiz del batarruba de alma, veyoshevet ben hearim. Pregunta Rabbi Zerá lo siguiente. De la parashá Negla Arufá. ¿Cuál es la parashá Negla Arufá? Expliquemos brevemente. Se encontró fuera de las ciudades, fuera de una ciudad, una persona muerta, asesinada. Y no sabemos quién asesinó a esa persona. Medimos. Y la ciudad más cerca, cercanía, más próxima a el cuerpo, al asesinado, asumimos que de ahí viene el asesino.
Y por lo tanto, llamamos a los jajamim de esa ciudad para que traigan un corbán de Egla Arufá, que era un proceso especial. ¿Sí? O sea, que nos guiamos según la cercanía, la ciudad más cerca, la proximidad. Y a pesar que hay otra ciudad que está un poquito más lejos, que hay más gente. Y hay rob entonces, mayoría. Vemos que vamos según proximidad y no según rob. Pregunta en contra de Rabbi Jaina. Dice la no. Todo lo que la Torah nos dice que vamos según proximidad es cuando las ciudades de las zonas todas tienen igual de habitantes. No tienen más la otra, la que está un poco más lejos. Entonces, cuando están igual de habitantes no aplica rob y por lo tanto ahí sí vamos según proximidad. Dicen, listo, esas son las ciudades de la zona, pero hay ciudades mucho más lejos que seguro tienen que mucho más. Entonces, si vamos según rob, deberíamos de ir rob de esas ciudades también. Dice, no, estamos hablando en un caso que la persona muerta fue encontrada entre dos, en un lugar, en una zona entre dos montañas. Que los asesinos no suben y bajan la montaña para matar a la persona. Eso es muy complicado. Entonces, seguro, el asesino, ¿de dónde vino? De esa zona. En esa zona, por decir, hay 2 o 3 ciudades, todas tienen la misma cantidad de habitantes, entonces no hay rob. Entonces, lo único que se aplica es ¿qué? Proximidad. Pero si hubiese habido rob, Rabbi Jaina dice que vamos según rob. Es una pregunta. Próxima pregunta en contra de Rabbi Jaina. Tran, Nipula נמצא בתוך 50 אמה הרי הוא של בעל השובח, ופלגב דאיכא חרינא נפיש מיניה, בדליקא. יחי אם הספר חוץ מ50 אמה הרי הוא של מוצו, וידליקא ודאי מהמון נפל. אחרי מעסקינן במדדה. דאמר רב בר חמא, כל המדדה, אין מדדה יותר מ50. La próxima pregunta en contra de Rabbi Jaina es de nuestra Mishnah. ¿Qué vimos en nuestra Mishnah? Un pichón. Primer caso de la Mishnah. Un pichón que se encuentra ¿dónde? Dentro de los 50 amos del palomar. Y Rubén encontró el pichón. ¿Se lo puede llevar Rubén o no? No se lo puede llevar. ¿Sí? Si no, ¿le pertenece a quién? Al palomar. ¿A qué palomar? Al dueño del palomar. ¿A qué dueño del palomar? ¿De qué palomar? Al que está más cerca de 50 amos. Al que está más próximo, más cercano. A pesar que hay otros, un poco más lejitos, a 60 amot, que tienen más palomas. Dice, vemos que vamos según proximidad y no según rob. Y no según mayoría. Responde la hermana, no. En verdad estamos hablando en un caso que los palomares de la zona, ¿sí? Todos tienen que la misma cantidad de palomas. Entonces no hay rob. Entonces, como no puedes ir según rob porque todos tienen igual, pues ahí sí vamos según proximidad. Por eso el que está dentro de 50 mot, por eso le pertenece el pichón al dueño de ese palomar. Bien, la primera pregunta, un segundo. ¿Qué tú me acabas de decir? Que el primer caso de la Mishnah está hablando en un caso que ¿qué? Que todos los palomares tienen que igual de cantidad de palomas. Dice la hermana, entonces si es así, en el primer caso, pues también el segundo caso es así. Que tiene la misma cantidad de palomas. Eso no me cuadra. ¿Por qué? ¿Cuál es el segundo caso de la Mishnah? Cuando Rubén encuentra un pichón fuera a 50 amot de un palomar. ¿Sí? Y de un segundo a 100 amot. Digamos, a 60 amot de un palomar y a 100 amot de otro palomar. ¿Sí? Y en ese caso nos dice la Mishnah que el que lo encontró Rubén se lo puede quedar ese pichón sin problema. Dice la Gemara, pero si tú me dices que no hay, si tú me dices que no hay un palomar que tiene más, ¿sí? O sea que todos los palomares tienen igual, ¿cómo se lo puede quedar? Seguro si ves aquí un pichón y hay un palomar a 60 mot y otro palomar fuera de 50 mot, sí, 60 mot, y otro a 100, ¿seguro de cuál vino ese pichón? Del de 60, aunque esté fuera de 50, ¿eso por qué se lo puede quedar? ¿Sí? Y explico un poco más. Si el palomar, básicamente, si los dos palomares son iguales, ¿sí? De cantidad, ¿sí? Y uno está a 60 y otro está a 100, aunque esté fuera de 50 motos, que debería pertenecer al que está a 60. ¿Por qué? Porque está más cerca de ese. Entonces, obligatoriamente tenemos que decir que en verdad, cuando en el segundo caso está hablando cuando hay un palomar que está a 60 mot, pero hay un segundo palomar que no obstante está a 100 mot, pero hay más palomas, ¿sí? Y ese segundo palomar, ¿sí? Y ahí sí podemos entender la Mishnah, es de un gentil, como dijimos antes, o de efker o de algo así, y por lo tanto, aunque está más cerca de 60 mot, y el otro está a 100, pero ya que está fuera de 50 mot de uno, ¿sí? Y el otro hay mayoría, por eso vamos y asumimos que es de la mayoría, y por lo tanto, ya que es de efker de un kenaní, el que se lo encontró se lo puede quedar. Del segundo caso, básicamente el segundo caso de la Mishnah, obligatoriamente vemos que el caso es que hay por decir dos palomares, pero no hay igual de cantidad, porque si hay igual de cantidad no entiendo por qué se lo puede llevar, debería pertenecer al que está más cerca, aunque está fuera de 50 mot, pero más cerca que es 60 mot, ¿sí?
tenemos que decir obligatoriamente que hay dos palomares, por lo menos, uno uno de una cantidad y el segundo que está un poco más lejos de cuánto, más grande. Entonces también, se vuelve la pregunta, también el primer caso, que está dentro de 50 mot, dentro de 50 mot de uno que tiene una cantidad, y más lejos de 50 mot, 100 mot del otro que tiene que más. Se vuelve la prueba que vemos que vamos según proximidad y no según mayoría. Tú me respondes, no, son todos iguales, pero en el segundo caso de la Mishnah traemos una prueba que no son todos iguales. Responde la Gemara, no te voy a explicar. Aquí estamos hablando de nuestra Mishnah. Sí, acabamos de comprobar que la Mishnah está hablando en un caso que hay dos palomares o más, que volvemos al primer caso, ¿sí? La pregunta aquí es, traemos una prueba del segundo caso, que estamos hablando en palomares de diferentes cantidades, y el más lejano tiene más, y por ende hay una pregunta, el primer caso dice cuando está dentro de 50 mot, le pertenece al palomar de 50 mot, y no al otro, ¿por qué? Proximidad y no mayoría. Pregunta contra la Jaina, no te voy a explicar. Aunque hay dos palomares, y el pichón está dentro de 50 mot, y ahí hay menos que en el segundo que está de 100 mot, que hay mucho más, dice la Gemara, cuando lo encontramos dentro de 50 mot, ¿por qué está dentro de 50 mot ese pichón? Porque no es un pichón normal, no es un pichón ya grandecito, mejor dicho, es un pichoncito chiquitico, ¿sí? Que no puede todavía volar, sino nada más puede que medadé, nada más puede ledadot, nada más puede medadé, nada más puede brincar, puede saltar, ¿sí? Como dice Rabucó Barjamá, que cualquier pichón que medadé no puede ir más de 50 mot. El hecho que lo encuentras en el primer caso dentro de 50 mot es porque probablemente que no es un pichón que ya creció un poquito, sino es un pichoncito chiquitico que no puede volar, sino nada más puede ledadot, nada más puede medadé, nada más puede brincar y saltar, ¿sí? Y por lo tanto, en este caso, según la naturaleza, es imposible que venga de la mayoría. Porque si está dentro de 50 mot, significa que nada más medadé. Si nada más medadé, viene que está a 50 mot y no el que está dentro de 50 mot, porque no puede ir de más de 50 mot uno que está medadé y no viene del otro. O sea que normalmente, si vamos según mayoría, en contra de proximidad, eso tenemos una duda. Pero aquí, la naturaleza te dice que ¿qué? O sea, la lógica te dice que ¿qué? Que viene de 50 mot porque no puede volar y le da dos, brincar, saltar, puede nada más hasta 50 mot. Sin embargo, en el segundo caso de la Mishnah, que ya se encuentra que el pichón más de 50 mot. Entonces, si es más de 50 mot, no es uno que medadé, no está en estatus de medadé, no es pichoncito, sino seguro voló, porque si llegó aquí seguro voló. Seguro voló, vamos a según mayoría. Entonces puede venir el segundo que esté más grande, y por lo tanto se lo puede llevar a que lo encontró, porque el segundo es de un kenanita, o de un gentil, o de un akum, o cosas así, o de efker. Seguimos. Va a Rabirmía. Regló ajat beto hamishiyama, regló ajat jutz mi hamishiyama mao. Vealdaf, ¿cuál es Rabirmía mi midrashah? Viene Rabirmía y tiene la siguiente duda. Me acabas de decir que cuando está dentro de 50 mot, un pichón asumimos que es pichoncito y no puede volar, sino nada más saltar y brincar, nada más le da dot. Pero si está fuera de 50 mot, ya no es pichoncito, sino es un pichón regular que ya, todavía no obstante es pequeño, pero ya puede volar. Pregunta Rabirmía, ¿qué pasa si tiene una pata dentro de los 50 mot y la otra pata está, ¿qué? Fuera de los 50 mot? ¿Lo consideramos como uno que todavía medadé, que brinca, nada más? ¿Pichoncito? ¿O ya lo consideramos un pichón regular que puede volar? Así preguntó Rabirmía. Y por esta pregunta que hizo Rabirmía lo sacaron de Ben Mirash. Porque no obstante puede ser una pregunta buena, pero es una pregunta no común. Que el pajarito, que la paloma esté justo, que el pichón esté justo una pata aquí, antes de 50 mot y una pata de ahí. Lo sacaron. Seguimos. La Gemara sigue preguntando en contra de Rabbi Haina. Tashema. נמצא בין שני שובחות קרוב לזה שלו, ואף על גב דאחד מן היון אפיש מחברי, אחרי מעסקינן ששניהם שווין. ואיזה לבת ערובה דעלמא? אחרי מעסקינן, בשביל של כרמים, דאם איתא דמעלמא אתי, כיוון דמידא דלא מציאתי, דכל מידא דלא דחזילי לקינא, מידא דבעילו לא מידא ד. Escuchen bien, Rabotay. La Gemara sigue preguntando en contra de Rabbi Haina. ¿Qué dice Rabbi Haina? Repitamos. Que cuando tengo duda de algo, de dónde llegó, y tengo una contradicción, ¿sí? Tengo un conflicto entre el principio de Rob, de mayoría, y el principio de proximidad, cercanía, vamos según Rob. Bien, la Gemara pregunta de nuestra Mishnah, pero de la continuación. Hasta ahorita hablamos de la Mishnah, el primer y segundo caso. Tercer caso. Bien, la Gemara pregunta el tercer caso. ¿Cuál es el tercer caso? ¿Qué pasa si si Rubén encontró un pichón entre dos palomares? Y en la Mishnah, eso sí es importante que en la Mishnah explicamos, que Rashi explicó,
un punto adicional entre dos palomares y que del pichón a cada uno de los palomares hay menos de 50 mot. Pero la Gemara entiende ahorita que ¿qué? Entre dos palomares y hay más de 50 mot. ¿Sí? Entre el pichón y los palomares. ¿Sí? Hay más. Pero de todas maneras Rubén encontró el pichón entre los dos palomares y repito, la Mishnah ahorita entiende que hay más de 50 mot entre el pichón y ambos palomares y los dos palomares. Sí, así la Gemara entiende que es la explicación de la Mishnah. ¿Qué nos dice la Mishnah? Que en este caso vamos según el pichón que esté, según el palomar que esté más cerca al pichón. A ese le pertenece. Al que lo encontró no se lo puede quedar. ¿A quién le pertenece? Al dueño del palomar más cercano, a pesar que está fuera de 50 mot. ¿Sí? Dice la Gemara, pero un segundo. Mashma, que vamos según la proximidad, que está más cercano, a pesar que el otro tenga que más cantidad de palomas. Y aquí no me puede decir lo que dijimos antes, que no, que aquí está dentro de 50 mot y por lo tanto me da pichoncito y nada más brinca y no sé qué, no, porque aquí aquí entendemos que está el pichón fuera de los 50 mot de ambos palomares. Y aún así me dice la Mishnah que vamos según el más cerca y no según la mayoría. ¿Sí? Y no según el segundo, que puede tener más. Vamos según proximidad, cercanía y no según el principio de mayoría. La Gemara podría haber respondido aquí que en verdad aquí estamos hablando de un caso que como explicó Rashi ya en la Mishnah, que no obstante el pichón está entre los dos palomares, pero tiene menos de 50 mot. Entonces por eso me pregunta aquí, porque nada más me da como dijimos antes. Pero la Gemara quiere dar otra respuesta. Dice la Gemara, aquí estamos hablando de un caso, también si decimos que está lejos de 50 mot, estamos hablando de un caso que ambos palomares tienen la misma cantidad. Por eso vamos a lo más cercano, y no según la mayoría, porque no hay mayoría, ambos tienen la misma cantidad. Dice la listo, estos dos no tienen uno más que otro, pero hay otros del resto del mundo que hay mayoría, que hay muchísimos más. ¿Por qué no vamos según esos? Que probablemente el pichón llegó de allá, ya que está de por sí 50 mot lejos, pues seguro que, escuchen bien, si está 50 mot fuera, según el entendimiento de la Gemara aquí, ¿sí? Seguro este pichón no es pichoncito que nada más brinca, sino que vuela. Entonces si vuela, puede ser que vino de un palomar, no de estos dos nada más, aunque están iguales, de un palomar más lejos que tiene miles de palomas, o cientos de palomas, mucho más que estos. ¿Por qué no vamos a una mayoría ahí? Dice la Gemara, te voy a decir cuál es el caso acá. El caso aquí, Rapotá, escuchen bien esto. El caso aquí es cuando hay dos palomares en dos extremos de un caminito entre dos viñedos. Hay un caminito entre dos viñedos, derechito. Y en los dos extremos hay ¿qué? Hay palomares. Un palomar de un lado, un palomar del otro lado. Y encontramos un pichón en la mitad del camino, fuera de 50 mot, según el entendimiento nuestro, ¿sí? De la Gemara, fuera de 50 mot de cada palomar. Pero toda tu pregunta que acabas de tener es, el hecho que lo encuentras 50 mot fuera, es porque seguro vuela. Y si vuela, pues deberías de sospechar, si vamos a una mayoría, deberías de sospechar de la mayoría del mundo. No. Como está en un caminito entre viñedos, y en la mitad de los palomares que están en un caminito, eso le da más fuerza, aunque nada más aunque siga estando en estatus de medadé, de nada más brincar y saltar. Porque normalmente cuando brincan y saltan, dijimos antes que nada más caminan hasta 50 mot y no más. Cuando están en un caminito entre un viñedo, les da más fuerza, un sentimiento y fuerza para seguir saltando y brincando, aún más, ¿sí? Y por lo tanto, aún más de 50 mot. El hecho que lo encontramos entre dos palomares, más de 50 mot de cada uno de ellos, no es una razón para decir que vuela, porque hay un caminito que le da fuerza para hacerlo más, ¿sí? Y por lo tanto, podemos decir que sigue estando en estatus de ¿qué? De medadé, de saltar. Entonces, seguro no llegó de ¿qué? Del resto del mundo, porque no puede llegar, ¿sí? ¿Qué me vas a decir? Está bien, pero no llegó. Pero puede ser que llegó de uno que está un poquito más lejos, aquí atrás del viñedo. Tampoco. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque un pichón, cuando brinca, que dijimos que aquí, aunque está más de 50 mot, decimos que nada más salta y brinca, nada más medadé. No se aleja de su nido, de su palomar, ¿sí? Si no lo ve. Entonces, lo único que pueden ver aquí, que el pichón puede ver, son estos dos palomares, ¿sí? Los que están en los dos extremos del camino, pero no puede ver un tercero que está del otro lado del viñedo. ¿Por qué? Porque el viñedo lo tapa. Entonces no se va a alejar de eso. Entonces seguro no viene eso. Entonces viene uno de estos dos. Viene uno de estos dos, ¿sabes qué? Los dos son iguales. Los dos son iguales. ¿Le pertenece a quién? Al que está más próximo, más cerca le pertenece al dueño del palomar más cerca. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.